Muy buenas noches para todos, un abrazo gigante, un saludo muy especial en este comienzo de semana donde pues definitivamente seguimos con posibilidades de saludarnos, de encontrarnos, de contarnos historias, de gozar estos momentos que la vida nos regala tan generosamente, así que yo muy feliz como siempre de poder compartir con ustedes este tipo de cosas. Y bueno, los voy saludando aquí de a poquiticos a todos los que se empiezan a conectar. Va a ser una noche que yo creo que, como dicen por ahí, huele bien, huele bien. Esto para dar introducción definitivamente al tema de hoy. Un saludo a Sofi Morales, a Gemma Mente, a Paula Andrea, a Yolima, a Cenelia Zuluaga, Bern Pic, Vanessa López Natu, Ruti Gogó, Rosa Cecilia Contreras, Dora Giraldo. Bueno, un abrazo a todos ustedes y de verdad que qué rico vernos por acá. Bueno, hemos venido hablando de esta serie que denominamos Tu Cuerpo Habla. Ya nos vamos acercando al final de esta serie, que yo creo que nos ha enseñado muchísimas cosas y nos ha ido revelando muchas cosas interesantes de nuestra vida, de nuestro cuerpo, de la manera en que podemos hacernos partícipes también de este mantenimiento de nuestra salud. Y por supuesto, esto me hace muy feliz porque estoy recibiendo muchos mensajes de mucha gente que me dice: doctor, acabo de entender por qué esto ocurría, comprendí por qué estoy sufriendo de esto y esto, ahora sé cómo tratar mejor este tipo de cosas. Así que ese es el propósito de estos videos, que se conviertan en algo educativo, formativo y sobre todo que nos ayuden a entender un poco más nuestro cuerpo y a honrarlo como es debido, porque definitivamente es una perfección tan maravillosa que creo que no tenemos otra cosa distinta que hacerlo de esta manera. Bueno, hablar de la serie de Tu Cuerpo Habla y hoy especialmente hablar sobre el olfato, yo creo que nos lleva a interpretar muchas cosas que yo espero que al final nos empiecen a contestar muchas preguntas que generalmente van apareciendo ahí. Un saludo también para ti, Mónica, para Caro Mupe, para Erika, para Alep, Sua Juanita, Carmen Salvare, bueno, Patuleco, un abrazo, bueno. En fin, lo primero que tenemos que recordar y decir es que tenemos tres tipos de energía básicas con las que nos estamos moviendo continuamente. Son la energía eléctrica, la energía magnética y la energía reticular. La energía reticular, empecemos de atrás hacia adelante, es la energía más ancestral o la energía de reserva o la energía también, como lo dijimos, ancestral. Esa energía ancestral depende sobre todo de la energía del riñón y de las suprarrenales, están más en relación con el pasado, se relacionan también con los oídos y por eso es tan importante que haya una buena energía ancestral y por eso vamos ampliando o de reserva, vamos ampliando o vamos creciendo las orejas en la medida en que vamos creciendo también en años, porque es como si dijéramos necesitamos un poco más de energía de reserva. Y claro, obviamente las necesidades en la medida en que vamos aumentando los años van siendo un poco mayores. Después vendría la energía magnética, que es precisamente la que nos va a ocupar hoy, que es la de la nariz, que es la relacional, que es además la del presente, que es además también esa energía que tiene que ver mucho con el contacto que hay entre el tercero y el cuarto centro y que de alguna forma está en relación con la capacidad de organizar el prana o la energía global del sistema. Y hay una energía eléctrica que lo vimos tal vez cuando vimos en la serie Tu Cuerpo Habla, Somos tus ojos, que tiene que ver más con la proyección a futuro y con estas cosas que a su vez nos están invitando a que empecemos a visualizar desde esto que nos toca proyectarnos a futuro y por lo tanto digamos que es la parte más evolucionada de nuestro ser, porque allí está precisamente la capacidad de conectarnos con el cerebro humano. Así que hablar de la nariz hoy, hablar del olfato,
significa hablar de la energía magnética o de la energía de contacto o de la energía, también pudiéramos decir, en relación con la apertura de nuestro ser en la parte relacional. Por eso es tan importante entonces que cuando tenemos una buena respiración, ya estamos garantizando en gran parte también una buena relación con el entorno, con lo de afuera, pero sobre todo con nosotros mismos. Y por eso, por supuesto, asusta tanto un momento en que no podemos respirar. Recordemos también que en el cuerpo hay una cantidad de hologramas. Hologramas son sitios donde prácticamente se repite y se refleja todo el cuerpo. Entonces hay un holograma en el iris y empieza la iridología, hay un holograma en el pabellón auricular y hablamos de la auriculoterapia y la auriculomedicina, hay un holograma en las plantas y por eso hablamos de la reflexoterapia podal, pero también está la reflexoterapia de las manos y en la nariz no es la excepción, ni lo mismo en la lengua, son sitios donde también hay una representación de todo el cuerpo y por eso allí podemos encontrar muchas respuestas también y por eso también cuando conocemos un poco más la nariz podemos también conocer un poco más de nuestra fisiología. Entonces la nariz también es otro de esos hologramas donde se refleja todo el organismo y donde allí está inscrita toda la historia de nuestro ser, pero también nos está mostrando la energía global del sistema. Recordemos una cosa, frecuentemente cuando encontramos problemas nasales o de los senos paranasales, es decir, los que están cercanos a la nariz, estamos reconociendo que hay algún tipo de alteración para drenar los pulmones. Y no debe ser en vano que recordemos la pareja del pulmón es el intestino grueso y por eso el meridiano del intestino grueso que empieza por esta zona asciende, como lo veíamos en la charla sobre Soy tu colon, y termina en el alerón contrario de la nariz. Allí estamos haciendo un recorrido que nos está diciendo que es necesario drenar el intestino grueso para drenar también las cavidades paranasales. Así que muchas personas que tienen problemas de rinitis, de sinusitis crónica, antes que ir a tomar antihistamínicos, antiinflamatorios, antibióticos, piensen en cómo drenar, cómo limpiar su intestino grueso, su colon, porque de eso depende en gran parte el éxito que vayamos a tener. Hay mucha gente a la que la operan de una sinusitis 1, 2 y 3 veces y resulta que continúa con el mismo problema, pero continúa con el mismo problema es porque no está drenando lo que da origen a ese tipo de alteraciones y ahí es donde precisamente nos vamos quedando en la mitad del camino y por supuesto esto no va a ser suficiente. Qué rico poderlos ir saludando aquí a todos y es una maravilla de verdad poner ahí el saludito y las manitos y toda esta cosa. Bueno, entonces, ¿qué pasa? Decíamos, tratar el intestino grueso para drenar los pulmones, los senos paranasales e incluso muchas de las cuadros de cefaleas, es decir, de dolores de cabeza crónicos, tienen que ver con congestión a nivel del intestino grueso, del colon. Tengamos eso en cuenta antes de describir en sí la nariz, como también es cierto. Recordemos que hay gente que ha descrito la anatomía de la nariz y se dice que hay 14 tipos o subtipos de formas de nariz y no vamos a entrar a detallarlas todas pues porque eso sería además tedioso y no me gusta, yo quiero que esto sea más divertido, pero sí podemos contar algunas cosas interesantes que vamos a tener que mirar esto. Aquí me están preguntando cómo tratar el intestino grueso. Bueno, ahí sí te remito a esa charla que está aquí colgada en el Instagram TV o en YouTube, en la serie Tu Cuerpo Habla, vas a buscar Soy tu colon, ahí explicamos claramente cómo drenar ese colon, que yo creo que es una de las cosas que deberíamos tener muy en cuenta, pero obviamente todo comienza por una sana alimentación, por un buen ejercicio y algunas recomendaciones específicas que ya hicimos la otra vez, como lo mencionaba. Entonces, empecemos por describir la nariz. Hay una cosa que se llama el puente de la nariz que queda en esta zona y que es donde empieza precisamente el recorrido de toda esta parte y en esa zona está representada en ese holograma la columna
vertebral, así como también la está representada en todas las demás hologramas. Por ejemplo, en el pabellón auricular, esa columna tiene que ver con toda esta zona de acá, y esta sería la parte cervical, luego la parte dorsal y esta la parte lumbar. Asimismo, en la columna hay una representación, entonces, de todo, en la nariz, perdona, hay una representación de toda la columna. Y por eso, si ese puente está muy torcido, espontáneamente, no porque se lo hayan torcido de otra manera, eso implica generalmente que puede haber alteraciones a nivel de la columna y puede haber, por ejemplo, escoliosis o torceduras de la columna que ya nos hagan pensar, ojo, que hay que abordar esto de otra manera. Digámoslo así, punta redondeada de la nariz, esta zona de acá, si es muy redondeada, puede tener que ver con problemas de corazón, y por eso hay que tener en cuenta pues todas estas formas de la nariz, porque realmente el cuerpo nos está hablando y hay que pararle bolas a esos signos que nos está presentando, a esos síntomas también, por supuesto, pero los signos suelen ser el aviso previo a los síntomas y ya ahí nos está contando muchas cosas. Por ejemplo, digámoslo también de paso, las ventanas están en relación con los pulmones. Cuando las ventanas son muy estrechas y la nariz puntiaguda, no propiamente la mía, frecuentemente implica una seria dificultad para respirar, y por supuesto hay que tenerlo en cuenta porque de esa manera tenemos que pensar en que allí también nuestro cuerpo nos está diciendo, ojo, porque esta forma de la nariz, me refiero a esa nariz no intervenida, porque hay algunas narices ya obviamente intervenidas desde el punto de vista estético y no corresponden básicamente con la anatomía o la morfología de origen, sino que fueron modificadas. Eso obviamente puede tener mejorías en ciertas cosas. Un saludo para ti, Jaiber, también un abrazote gigante, qué rico que estés por aquí. Y entonces también tener en cuenta que esas ventanas, por ejemplo, cuando se amplían, generalmente están buscando una compensación a esa dificultad para respirar, y precisamente cuando esas ventanas se amplían es porque están tratando de, a través de los alerones de la nariz, captar un poquitico más de oxígeno. De hecho, lo observamos mucho en los niños asmáticos. Cuando el niño asmático está en una de esas crisis, frecuentemente hay lo que se llama el aleteo nasal, y es que prácticamente mueven esas alas de la nariz tratando como de captar un poquitico más de oxígeno. A eso se le suma que hay retracción intercostal, es decir, que los espacios entre las costillas se ven muy claramente, muy nítidamente, y eso significa que está teniendo una muy seria dificultad para respirar. Entonces tengamos en cuenta que todas estas cosas nos están contando, digámoslo así, datos curiosos de nuestro cuerpo. Una nariz enrojecida, por ejemplo, frecuentemente está asociada con el consumo excesivo de lácteos o de azúcares o de muchos químicos que están allí tratando de ser drenados de alguna forma, y entonces una de las expresiones es esa, la nariz enrojecida. Y esa nariz enrojecida generalmente nos está diciendo pilas. Hay que drenar, pero no solamente ya el colon, sino probablemente también el hígado, que está congestionado y que generalmente nos lleva a que haya manifestaciones como la rinitis o la sinusitis también. Ya lo decíamos ahorita, cuando hay ciertos accidentes en la nariz, vamos entendiendo también lo que ocurre. Hay una cosa que se conoce como el rinofima en medicina, y el rinofima tiene que ver básicamente con vasitos que hay en la punta de la nariz. Son vasos muy evidentes que se van dilatando y que generalmente están relacionados con problemas del alcohol. Eso es muy importante tenerlo en cuenta también, porque ahí vamos encontrando respuestas también, y nos están contando que ya hay una congestión tal que hay que pararle bolas. Voy a ir tratando de responder algunas preguntas. Yo soy alérgica solo en primavera y quedo el resto del año con mucha rinitis. Mira, eso frecuentemente es porque la nariz tiene unas zonas exquisitamente sensibles en las mucosas. Ahí hay un plejo que se llama el plejo de Meissner y Auerbach, que son
los plejos de Auerbach, que son unas zonas de la mucosa supremamente sensibles y que precisamente captan olores o perfumes o sensaciones en ciertas épocas del año, y eso hace que se inflamen las mucosas, pero frecuentemente esto ya está en relación previa con dificultades del colon, y eso mismo tiene que ver también con la rinitis o la sinusitis, como lo decíamos al principio. Entonces, tener en cuenta que antes de tomar muchos antihistamínicos, antes de tomar antialérgicos y ese tipo de situaciones, traten de buscar qué está pasando en su colon, respeten mucho su colon, porque ahí hay cosas importantes. Si existe ese rinofima, frecuentemente ya nos está diciendo, ojo, porque es muy probable que ese hígado esté teniendo alteraciones muy significativas, y con eso seguramente vamos a entender que allí hay una representación muy clara de que el cuerpo nos está hablando. Gracias, como siempre, Cándida, aquí estás colocando esa referencia en YouTube a esa charla que les estaba mencionando. Bueno, entonces pensemos en esto. La nariz dilatada, con puntos rojizos y con muchos vellos, generalmente también nos está diciendo que hay problemas de corazón que está debilitado por el alcohol. Entonces, esa formación allí tiene que ver con probablemente alguna dificultad ya mayor que nos está tratando de avisar de alguna manera. Generalmente cuando estamos respirando de manera normal y natural, generalmente una de las fosas tiende a estar un poquito más congestionada. Y entonces es normal que cuando nos volteamos de un lado se tapa la fosa a la que nos acostamos cuando hay un poquito más de secreciones, o cuando hay una inflamación de las mucosas o de los cornetes o de esos senos paranasales, como estamos mencionando. Entonces volteamos al otro lado, se destapa esta y ya se tapa la otra, y eso generalmente indica, ojo, porque nos estamos quedando insuficientes al momento de drenar todas esas toxinas que tenemos que drenar. Fisuras por aquí en la base de la nariz o en el centro de la nariz. Esas fisuras frecuentemente también están asociadas con problemas cardíacos, pero más frecuentemente con soplos cardíacos, es decir, cuando ya el corazón está teniendo que hacer un esfuerzo muy grande porque posiblemente tenga una válvula alterada, y entonces para compensar eso que se alcanza a devolver un soplo, no es otra cosa que, cuando el corazón se contrae, hay una valvulita a través de la aorta y otras válvulas, la mitral, la aórtica, en fin, esas valvulitas lo que hacen es que al contraerse el corazón para bombear la sangre, permiten que salga la sangre, pero inmediatamente la válvula baja para que no se devuelva, ¿sí? Entonces muchas veces esas valvulitas tienen algún tipo de dificultad y dejan pasar esa sangre que trata de devolverse, o a veces también están tan estrechas que al momento de la contracción, o sea, de la sístole del corazón, pueden producir esa sensación como de que es como una especie de soplo, por eso les llamamos así, soplos, y frecuentemente cuando existen este tipo de cosas puede haber alteraciones como fisuras en la base de la nariz o en el centro de la nariz también, tengamos en cuenta eso. Un corazón falto de oxígeno generalmente está expresándose por este tipo de cosas, pero también por muchos capilares, por muchas venitas a nivel de la cara y por una serie como de expansiones de esas venitas que nos van contando muchas otras cosas allí. Cuando hay demasiados vellos en las ventanas nasales, nosotros decimos que probablemente hay un exceso de proteínas de origen animal que pueden llevar a que se altere también el colesterol. Esa puede ser una buena indicación para hacer drenajes y para hacer limpiezas del colesterol. Hay muchas cosas que nos ayudan a drenar ese colon y ese hígado, ya lo habíamos mencionado, y como se los colocó aquí Cándida, ahí hay un link donde ustedes pueden referirse a esto para que entiendan allí cómo hacer ese drenaje del hígado y del colon, porque realmente ahí hay cosas muy importantes al momento de evaluar la salud. Me pasa que cuando despierto a la mañana siento que se me tapa un lado y tengo que dar la vuelta para destapar, porque si me levanto así me marea después ya. Sí, claro,
es por eso, porque entonces obviamente esto va a obstaculizar el flujo libre del oxígeno y si estás teniendo menos oxígeno, pues una de las manifestaciones es el mareo. Tengamos en cuenta, el mejor drenaje que podemos hacer con nuestra nariz es una buena alimentación, pero si aún así persisten muchas congestiones a nivel de la mucosa, la solución salina es bendita. Solución salina al 0.9% molar, eso lo consiguen en cualquier farmacia de cualquier parte del mundo. Es una solución básicamente que lo que ayuda es a que se arrastre todo ese moco que está acumulado y a limpiar. De hecho, algunas prácticas orientales como el neti permiten hacer a través de una especie de vasijita, hagan de cuenta un pocillito que tiene como una alerita, entonces comprimen y sale el líquido, esa solución salina o la solución para lavar, y finalmente por el otro lado están drenando. Ellos acostumbran tener esta práctica y debería ser una buena práctica porque realmente esto en verdad limpia esas fosas nasales, limpia todo ese tracto respiratorio, y si mantenemos limpio el tracto respiratorio es muy probable que podamos vivir en muy buenas condiciones y va a facilitar obviamente la oxigenación. Y pues para nadie es un secreto que de la oxigenación dependen muchas de las herramientas y de las funciones de nuestro cuerpo. Esta zona de acá, entre la nariz y los labios, se llama el filtro. Y se dice que un filtro muy profundo, es decir, con un hoyuelo muy marcado y nítido, generalmente es un signo claro de ambición, de que no me sacio fácilmente con las cosas, y al mismo tiempo puede indicar que siempre hay un apetito muy exagerado, y esto es bien importante porque desde allí nosotros podemos encontrar que estamos encontrando una especie de distancia mayor entre la nariz y el labio superior, y generalmente eso está en relación con un apetito exagerado en todos los sentidos. Un filtro fuerte, muy vigoroso, muy bien marcado, generalmente implica también mucho apetito sexual. Ojo con eso, me están haciendo una pregunta y tengo que intervenir porque esto de los piercing en la nariz tiene alguna repercusión, y a veces muy importantes repercusiones, porque se está generando una solución de continuidad. Cualquier piercing en cualquier lugar del cuerpo no es otra cosa que una solución de continuidad, es decir, una ruptura. Lo natural es que haya un tejido de piel continuo, pero si se interrumpe porque hay una perforación, pues obviamente va a interrumpir la circulación energética en nuestro cuerpo de manera libre y espontánea. Muchas veces los piercing que se hacen en la nariz de acuerdo a la zona que se tocó, pues puede afectar el cuerpo, y por ejemplo es frecuente que quienes se hacen el piercing en el lóbulo de la nariz al principio puedan tener dolores o migrañas importantes que pueden estar en relación con esa interferencia. Lo propio ocurre entonces con el piercing que se coloca en la nariz o en las ventanas nasales, o a veces en la zona del tabique, que suele ser muy interferente y que vale la pena desinterferir. No entro a decir si es bueno o es malo, porque yo pienso que eso va en relación con el sistema de creencias de cada quien, y por supuesto las culturas son respetables y ni más faltaba, pero lo que sí acostumbramos a hacer nosotros en nuestra consulta es que tratamos de desinterferir, es decir, de quitar el campo interferente que se generó por esa ruptura, por esa solución de continuidad. Eso normalmente lo hacemos con algunas técnicas de láser que no implican ni mucho menos que es que vamos a quitar la cicatriz o a cerrar la herida. No, simplemente significa que es como si estuviéramos restableciendo el flujo de esa energía vital. Esa distancia entre la nariz y el labio superior, como les decía, tiene que ver mucho con el apetito, y cuando hay una distancia muy grande, generalmente es un apetito mayor. Cuando ese filtro, en lugar de ser fuerte y definido como lo acabamos de describir, es un filtro más bien ligero, superficial, relativamente suave, generalmente implica que son personas que tienen más trabajo mental que físico. Suelen ser personas muy amables, ¿no? Son personas acogedoras, son personas que además son muy perceptivas. Esto me huele a que tal cosa. Yo es que esto me lo huelo desde el principio, ¿no? Ese tipo de expresiones, si ustedes se fijan, tienen mucho que ver con los que son verdaderamente perceptivos, con ese tipo de formaciones a nivel del filtro
nasal, y allí, como les digo, también nos está contando muchas cosas. Cuando el filtro, en lugar de ser como un paréntesis, es como con la base más ancha y abajo un poquito más delgada, es decir, como un triángulo invertido, generalmente es un filtro débil que implica un estado de salud relativamente deteriorado, y cuando en cambio es así como en especie de paréntesis, como lo decía, muy bien marcada, generalmente indica que puede haber dificultades de salud, pero en los extremos de la vida. Es como si esos paréntesis estuvieran mostrando un lado y el otro lado, el lado de la niñez y el lado de la etapa muy adulta, donde frecuentemente estas personas implica o tienen algún tipo de dificultad mayor. Y hay un dato curioso que les quiero contar, y es que muchas veces el hecho de que haya un poquito de bigote en las mujeres frecuentemente indica que hay alteraciones en los órganos sexuales, y por eso hay que tener en cuenta eso. La sensibilidad a nivel olfatorio tiene que ver mucho con el número de células o neuronas comprometidas en este sentido. Nosotros en realidad no olemos con la nariz, olemos con el cerebro, y eso es muy importante aclararlo. Aquí están las terminaciones, los receptores nerviosos para captar esas señales externas, pero en realidad la interpretación del olor está más a nivel del sistema nervioso central. Y tenemos que decir, dicho sea de paso, que el 80% de los sabores llega a través del olfato. Es decir, que un olfato alterado, muchas de las personas que tuvieron en estos días el COVID, sobre todo en la primera fase del COVID, cuando estaba más la variante Delta, que producía la famosa disgeusia y anosmia, es decir, alteraciones en el gusto y en el olfato, normalmente estaban advirtiendo que muchas veces cuando la congestión nasal empezaban a dejar de sentir los olores y los sabores, y por supuesto esto se volvió muy molesto. Muy importante también que detrás de este sentido también puede haber avisos prematuros. El 85% de los pacientes con Parkinson o Alzheimer presentan alteraciones del sentido del olfato. Esto nos hace pensar en muchas cosas. Ojo a esto, yo en esta pandemia observé muchísimas personas deteriorándose a velocidades gigantescas desde el punto de vista cognitivo, es decir, de la capacidad de comprender una información y además compartirla de manera adecuada, y muchos terminaron haciendo cuadros de Alzheimer simplemente porque hubo una falta de vínculo con sus familiares que no los visitaron por temor a contagiarlos, y resulta que esa falta de vínculo lo que hizo fue generar como una especie de ruptura. Recordemos, la nariz es lo relacional. Ojo con eso, tiene que ver con la energía magnética de nuestro cuarto centro, y muy probablemente muchas de estas alteraciones del Parkinson o del Alzheimer tienen que ver o están relacionados con una alteración en esa parte del bulbo olfatorio que, como les digo, más allá de captar unos olores y traducirlos, también está señalando la capacidad de relacionarnos con los otros. Vuelve a ser muy importante esta información porque de alguna forma nos está contando que hay cosas a las que tenemos que atender prontamente. Miren, debe ser tan importante esto del olfato en nuestro organismo que también lo teníamos que captar desde muy tempranamente cuando nos teníamos que defender de las fieras. Nosotros teníamos un olfato infinitamente más agudo en esa época que ahora, porque ya hemos casi que alterado nuestros sistemas olfatorios precisamente porque hemos maltratado nuestros órganos de los sentidos. Con exageraciones en condimentos, en olores, en fragancias, etcétera, etcétera, que van saturando. Pero el 5%, y eso parecería poquito, pero el 5% de todos nuestros aproximadamente 25.000 genes tienen que ver con este sistema olfatorio. Hay cerca de 12 millones, ustedes se imaginan, 12 millones de neuronas sensoriales para captar esa capacidad olfatoria. Y por eso muchos de quienes alteraron esa capacidad olfatoria durante la pandemia advirtieron que por ahí a los
30, 40, 60 días empezaron a recuperar adecuadamente otra vez su olfato. ¿Por qué? Porque normalmente estas neuronas sensoriales se están reemplazando en promedio cada 60 días y eso ya es muy importante. Cándida me pregunta, ¿los aromas son más que náuseas que sensaciones del olfato? ¿Son más náuseas que sensaciones del olfato? Me gusta mucho esa pregunta, es decir, ¿hay más compromiso cerebral que de la misma periferia? Sí, lo que explicaba ahorita, y por eso también es muy importante que el arte de oler también nos lleva a que se generen informaciones en el cuerpo. Podemos decir de una vez que el olfato es uno de los sentidos más memorables en cuanto a que guarda sensaciones, aromas especiales, y muchas veces el solo hecho de evocar un olor inmediatamente evoca una sensación vivida. Ustedes pasan por una panadería y de pronto sintieron el olorcito a las galletitas de mantequilla que les hacía la abuela, y con toda seguridad en ese momento viven toda la fisiología que vivieron en aquel instante y empiezan a entender que allí hay muchos recuerdos guardados, y por eso aquí Gerson nos dice, oler es recordar. Es que es cierto, en los olores hay una capacidad enorme para recordar. Entonces, fíjense, nosotros como seres humanos, a pesar de que, insisto, fuimos atrofiando un poco ese sentido del olfato, si nos comparamos con los perros, por ejemplo, tenemos una desventaja tremenda, pero aún así nosotros podemos detectar cerca de 10.000 tipos de olores diferentes. Uno dice, pero ¿y dónde hay 10.000 tipos de olores? Pues sí, cada cosa tiene una característica muy singular, pero también tenemos puntos ciegos de olores, es decir, hay olores que hay personas que definitivamente no pueden captar y todos los demás lo captan, pero a mí eso no me huele a nada, y resulta que eso tiene que ver mucho con la idiosincrasia, y aún quien creyera es posible oler los sentimientos. No en vano, insisto, la capacidad olfatoria tiene que ver mucho con esa parte relacional, con nuestro cuarto centro, con la capacidad de conectarnos con el entorno y con quienes nos rodean, y por eso ese olfato seguramente alcanza la capacidad máxima hacia la adolescencia, y ahí empieza, bueno, y en el embarazo, que también se vuelven muy sensibles, y ahí empieza a decaer un poco. Sin embargo, esa capacidad de oler los sentimientos nos puede llevar también a interpretar muchas cosas. Hay gente que dice, me huele que este está como deprimiéndose ahora, o me huele que este va a caer en la crisis aquella que le da, y es cierto, porque definitivamente a través de esa captación muy sui generis estamos captando todo lo que ya nos estamos refiriendo aquí en este live. Bueno, yo creo que vamos llegando ya al final de esta emisión, y los invito a que repasen esto, porque definitivamente esto es más que una nariz. Es decir, más que apenas un órgano de los sentidos, nos estamos relacionando con muchas cosas que están unidas a esa capacidad del órgano de los sentidos que representa, pero también a lo que está en relación con el resto del sistema energético vital. Así que los dejo por esta noche, porque yo creo que vienen cosas interesantes para que ustedes constaten, estudien y nos fijemos que realmente ahí tenemos oportunidades muy especiales. Bueno, les dejo un abrazo gigante para todos ustedes. Vale la pena que compartamos esta información. Estamos, como les digo, ya casi terminando esta serie de Tu Cuerpo Habla, y vamos después a hacer unas cosas muy especiales, pero los invito a que vayan repasando estas cositas, porque en verdad hay muchas respuestas al manejo de nuestra salud con cosas tan elementales como estas. Ahí les dejo pues un abrazo gigante, una feliz noche. Nos vemos el próximo jueves. Vamos a tener una invitada de lujo y yo sé que nos la vamos a gozar también. Chao, chao, compártanlo y feliz noche para todos de nuevo.